Usted disfruta de Aliento de Vida. Hoy estamos hablando de un mandato que Dios nos da. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué tal si se lo dice por lo menos 3 veces a alguien que esté a tu lado? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Una de las primeras cosas que vamos a notar, esta es la segunda carta a los Corintios. La iglesia de los Corintios era una iglesia súper espiritual, llena de dones maravillosos, pero una iglesia con serios problemas de carácter y de identidad cristiana. Es una iglesia a la que el apóstol Pablo en la primera carta la reprende esta iglesia por las barbaridades que se daban entre ellos, y sin embargo era una iglesia que tenía la manifestación de todos los dones del Espíritu Santo. En las cartas a los Corintios aparecen gran parte de los listados de los dones del Espíritu Santo y un énfasis en la manifestación del Espíritu Santo. Esta era gente que tenía el Espíritu Santo, pero tenía un problema de orden, un problema de carácter. Y esto nos dice que necesitamos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestro carácter, se manifieste en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Que no es solamente un asunto de una emoción, que es un asunto que debe manifestarse en nuestras actitudes. Alguien dijo que sin el gobierno del carácter no se puede administrar correctamente los dones del Espíritu Santo. Una gente con muchos dones, pero sin un carácter firme, va a ser un loco, va a ser una persona que va a traer problemas, va a traer confusión. La iglesia puede estar llena del Espíritu Santo y sin embargo moverse en el orden de Dios. Una de las primeras cosas que está narrándonos el Espíritu Santo en estos pasajes que acabamos de leer, está hablando en primer lugar de demandas y promesas de parte de Dios. Demandas y promesas que son muy importantes y que parece a veces que se han olvidado. Y estoy asombrado porque parece que las nuevas generaciones la están olvidando y los padres también la están pasando por alto. Una de las primeras cosas es en el capítulo 6 de 2 de Corintios, verso 14 en adelante, nos está dando un mandato bíblico. Dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. En otras palabras, está prohibiendo el casamiento de creyentes con personas que no se han convertido a Cristo. Gente que supuestamente se convirtió a Cristo, que dice que es cristiano, casándose, conviviendo con personas que no creen en Cristo, que no sirven a Cristo. Eso está prohibido por el Dios de la Biblia. Yo sé que usted dirá: pero pastor, donde manda el corazón no manda más nadie. Te tengo malas noticias. Si en tu vida quien manda es el corazón, tú eres un impío, tú estás perdido, necesitas arrepentirte. Yo sé que eso no da muchas ganas de aplaudir. El que manda en el corazón nuestro debe ser el Señor Jesucristo. Él debe ser el Señor de nuestras vidas. Sácate de la cabeza ese discipulado diabólico y mundanal de que el corazón es el que manda. No, el corazón te mandaba cuando tú no conocías a Cristo, pero ahora Cristo es el Señor. Y cuando decimos que Cristo es el Señor, lo que estamos diciendo: Él es el que gobierna mi vida, Él es el que dirige mis pasos, Él es la persona que determina y con quien yo consulto las decisiones que voy a tomar. Estamos saturados de paquetes de información, de lo que algunos especialistas en comunicación llaman masajes cerebrales. No mensajes, masajes en el cerebro para programarte y decirte: el que manda es el corazón.
Sí, porque cuando yo la veo, ay, Dios mío, el corazón me hace bum, 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 bum. O cuando yo lo veo me da mareo, pastor. Dios dice, a quien vas a amar sobre todas las cosas. Escúchame bien. Cuando un verdadero creyente nacido de nuevo se une en matrimonio con alguien que no se ha convertido a Cristo, está diciendo, a quien yo amo en primer lugar no es a Dios, sino a esta persona. Y eso tiene un nombre, es un pecado que tiene un nombre, se llama idolatría. Has puesto a esa persona en el lugar que le corresponde a Dios. Estás amando más a alguien que a Dios. Y Dios enseña que el primer mandamiento en su palabra es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. ¿Alguien me está oyendo? Pero pastor, entonces usted me va a decir que es pecado que yo ame a Pepa. Yo la amo con todo el corazón. Al único que dice la Biblia que debemos amar con todo nuestro corazón es al Dios del cielo. Él primero, Él por encima de todas las cosas. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y a Pepa, pastor, a Pepa, si Pepa es cristiana, si Pepa es una creyente y tú eres un creyente, ok, con tal de que sea con un creyente o con una creyente, te puedes casar. Ahora, mire lo que sigue diciendo. ¿Por qué razones el Señor plantea que no debemos unirnos en yugo desigual? O sea, casarnos con personas que no le sirven a Cristo. Mire lo que está diciendo, plantea algunas preguntas. 2 Corintios 6, 14. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Un código importante, una palabra clave cuando usted se casa es la palabra compañerismo. Compañerismo habla de alguien que te acompaña y lo hace amigablemente, amistosamente, de una manera que pueden caminar mucho tiempo sin cansarse el uno del otro. Amós capítulo 3, versículo 3 nos hace esta pregunta. El Espíritu Santo a través del profeta Amós, capítulo 3, verso 3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Podrán dos personas que no tienen una compenetración, que no tienen la misma cosmovisión, que no tienen la misma mentalidad, podrán caminar por mucho tiempo juntos? La Biblia nos enseña que no. Claro, por supuesto, en mi experiencia pastoral, cada vez que he tenido que dar ese consejo, la gente me santifica al otro y dice: ay, pastor, es que usted no conoce a Pepa. Pepa es una santa, es más santa que todas las mujeres de la iglesia. Porque está santificando a una impía. Él se quiere casar con una impía. O cuando es una mujer: ay, pastor, pero Pepe, ay, Pepe es más bueno que todos los hermanos de la iglesia. Bueno, está bien. Si tú lo entiendes así, yo cumplí con decirte lo que tenía que decir. El problema es, hermano, en estos más de 40 años de ministerio, que después he visto el llorar y el crujir de dientes. ¡Guay! ¡Guay! Y algunos son tan listos que a veces se callan. Y usted lo ve solamente amargado, usted lo ve ahí agolpeados. O a veces no revienta de inmediato, revienta más adelante. Por eso Dios nos dice en su sabiduría: no te unas en yugo desigual. Pero pastor, ¿y qué pasa? Yo soy creyente, pero mi esposa no se ha convertido a Cristo. Bueno, si los dos eran inconversos y uno de los dos se convirtió a Cristo, la Biblia manda que no abandones a tu esposa. O si tú eres la esposa que te convertiste a Cristo y ese marido no se ha convertido al Señor, no abandone a tu esposo, ámalo, cuídalo, porque dice que la mujer que es cristiana santifica al marido inconverso, y el marido que es cristiano santifica a la esposa que es inconversa. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya. Bueno, si es para el Señor, déselo fuerte ahí. La otra pregunta que dice: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? En el matrimonio tiene que haber comunión. Comunión es común
unión, una compenetración muy especial. Y dice más, otra pregunta, verso 15, ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Habrá armonía entre Cristo y el diablo? Entre alguien que tiene la naturaleza de Cristo y alguien que tiene la naturaleza diabólica. ¿Sabe que cuando tú no has nacido de nuevo, cuando tú no te has convertido a Cristo, tiene una naturaleza, dice la Biblia, que es natural, carnal, diabólica? ¿Alguien me está oyendo? ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Yo sé que algunos dirán, Jesús, María y José, ¿qué está diciendo? Es lo que la Biblia está diciendo. Ahora mira otra pregunta, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente. La Biblia dice una y otra vez que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Que tan pronto te convertiste a Cristo de todo corazón, naciste de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. Y si el Espíritu Santo mora en tu vida, en una persona que no conoce a Cristo, ¿qué espíritu es el que mora? ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Te lo dejo para que lo pienses. Pero pastor, es que yo amo a Pepe. Dios te está diciendo algo en su palabra. Quiero que veas en parte de estas demandas de parte de Dios, algo que Dios está diciendo. Deuteronomio capítulo 7, versículos 2 al 4. Mira por qué Dios se lo decía al pueblo de Israel. Deuteronomio 7 del 2 al 4. Préstale atención porque Dios le decía a los padres y a los hijos en Israel y se lo sigue diciendo a la iglesia. Deuteronomio 7 del 2 al 4. Y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquiste, o sea, las naciones paganas que estaban en la tierra prometida, debes destruirlas por completo. No hagas tratado con ellas ni les tengas compasión. Ahora, note esto, verso 3. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones. No permitas que tus hijos y tus hijas se casen con los hijos o las hijas de esas naciones. Verso 4, ¿cuál es la razón? Porque ellos harán que tus hijos y tus hijas que se aparten de mí. ¿Para qué? Para rendir culto a otros dioses. ¿Por qué Dios no quiere que un creyente se case con un inconverso, con una inconversa, con alguien que no le teme a Dios? Porque al final de cuentas, en la mayoría de los casos, termina el creyente adorando los dioses paganos de aquel que no es creyente. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Todavía queda alguien aquí o se fueron todos? ¿Alguien dice amén de todo corazón? Ahora quiero que te abroches los cinturones por lo que viene, por favor. El pueblo de Israel, Dios le había revelado que mientras ellos se mantuvieran en obediencia, no habría nadie que pudiera hacerle daño. Y hubo un rey pagano que quería maldecir a Israel, porque él sabía que si Israel caía bajo maldición, él los podría vencer. Y contrató a un falso profeta que en ese momento todavía él como que hacía conexión con Dios, pero un profeta corrupto, para que maldijera al pueblo de Dios. Y una de las cosas que Dios le reveló a ese profeta es que lo que él ha bendecido no puede ser maldecido. Y le dijo: contra Israel no hay agüero, no hay maldición que valga. Y aunque trató de maldecirlo, Dios lo paró, y en vez de salirle maldición por la boca, lo que le saliera bendición. Y aquel rey, oiga, se enfogonaba, decía: pero te estoy pagando para que los maldiga, y los está bendiciendo. Y termina él diciendo: es que contra Israel no hay agüero, no hay maldición, no hay brujería que valga. Hermano,
contra los hijos de Dios, cuando andamos en obediencia, no hay maldición, no hay brujería que penetre, no hay malicia del diablo. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Si andamos en obediencia, haciendo la voluntad de Dios, por más que el diablo y su hermano y su ejército se empecinen en hacerle daño, no podrán. Porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice la palabra, aleluya, yo confiaré en Jehová. Por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Si andas en obediencia y comunión con el Señor. Ahora quiero que mires esto. Pero en el capítulo 25 de Números, ese profeta descubrió finalmente la forma en que Israel, el pueblo de Dios, podía ser maldecido. Número 25 del 1 al 3. Quiero que veas la forma en que finalmente aquel pueblo pagano terminó derrotando a Israel. ¿Y cuál fue la razón? Números 25 del 1 al 3. Leo en la Nueva Traducción Viviente. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacia, algunos hombres, oiga esto, se contaminaron como al tener relaciones sexuales. ¿Con quién? Con las mujeres moabitas del lugar. ¿Cómo se contaminaron? Teniendo relaciones sexuales con mujeres que no eran creyentes, fornicando, adulterando. De alguna manera, el texto nos está diciendo algo muy serio. Mire lo que dice, verso 2. Estas mujeres, ¿qué hacían? Los invitaron a los sacrificios a sus dioses. Así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo, oiga esto, Israel se unió al culto de Baal Peor, lo cual ¿qué? Encendió ¿qué? El enojo de ¿quién? Del Señor contra su pueblo. ¿Cómo fue que las moabitas sedujeron a los israelitas para que fueran al culto pagano? Bueno, en muchos de esos cultos eran cultos donde ellas se presentaban como sacerdotisas paganas, desnudas o semidesnudas, invitándolos a la práctica sexual, y muchos de ellos fueron seducidos y terminaron cayendo en la trampa de la fornicación o del adulterio. El texto lo que nos está diciendo es lo siguiente, escúchame bien. Siempre que hay relaciones sexuales indebidas, prohibidas por Dios, ¿y qué son relaciones sexuales indebidas y prohibidas por Dios? Aquellas que no están concebidas entre un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio. El sexo es un regalo y una bendición de Dios para disfrutarse en el matrimonio, entre un hombre y una mujer. Toda práctica sexual que se tenga lugar fuera del contexto del matrimonio y el orden de Dios es una práctica que traerá maldición. Ahí está la fornicación, ahí está el adulterio, ahí está, hermano, la práctica del homosexualismo, ahí están las prácticas, hermano, de la pornografía, ahí está la práctica de una serie de cosas, de aberraciones sexuales. Todo eso Dios está diciendo, número 1, eso contamina. Número 2, eso enciende la furia de Dios, el furor de Dios. Número 3, eso atrae la ira de Dios sobre aquellos que lo practican. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Si usted abre los ojos y tiene un poquito de entendimiento, y creo que todos acá tienen mucho entendimiento, se dará cuenta que una de las principales cosas en las que el diablo se ha empecinado en atacar en este tiempo es precisamente en hacer que estas prácticas sean totalmente aceptadas, y el que no las practica lo ven como un tonto, como un bobolongo, porque los niños ya desde 9, 10 años, hermano, hace rato que las escuelas los están adiestrando y le están diciendo: tú tienes derecho a tener relaciones sexuales.
Dios está diciendo que la fornicación, que son las relaciones sexuales entre dos personas que no están casadas, que el adulterio, que es alguien que está casado y tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposa, o con una esposa que tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposa, su esposo. Que la práctica del homosexualismo en cualquiera de sus versiones, que la práctica de la pornografía, eso trae maldición, contamina tu carne y contamina tu espíritu. Y eso enciende la ira de Dios. Y eso hace que llegue maldición a las vidas. Trae atraso. Si usted ve las generaciones presentes, la mayoría está sumergida, hermano, en un deseo de suicidarse, en una depresión que no se le va, en una serie de cosas que ve el desorden que hay en estas generaciones. No creo que sea fortuito. Hay una correlación, hermano, entre estas prácticas sexuales de fornicación, de adulterio, de lujuria, de lascivia, de homosexualismo y también prácticas, hermano, de pornografía, que la gente lo ve lo más normal y que hay padres que hasta lo celebran y hasta lo permiten en su casa. Dios está diciendo que el Israel que no podía ser tocado mientras anduviera en obediencia y bendición, no le caía maldición. Los moabitas encontraron la forma de hacerlo caer en maldición. ¿Cómo? Induciéndolos a las prácticas sexuales indebidas. Y cuando eso sucedió, vino la derrota. Hazte la pregunta: ¿quiero yo la derrota en mi vida? Mira a la persona que está a tu lado y hazle la pregunta: ¿quieres tú vivir en derrota? Si lo quieres, entonces mantén abiertas las puertas a relaciones sexuales indebidas. Pero si no lo quiere, cierra totalmente la puerta a relaciones sexuales indebidas que contaminan tu carne, que contaminan tu espíritu. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Volvemos a 2 de Corintios capítulo 6 y quiero que veas desde el verso 16 lo que está diciendo. 2 de Corintios capítulo 6 verso 16 en adelante dice: y ustedes son el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré en ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padres, y ustedes me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Dios está hablando de promesas y demandas. Las demandas: no toquemos el sexo ilícito, no lo hagas, espera tu tiempo. Si eres soltero, espera. Esa espera te va a ayudar a desarrollar el hábito del dominio propio. Esa espera te va a ayudar también a apreciar cuando Dios te dé lo que quiere darte. Pero el mundo ha dicho: no, los muchachos no pueden esperar, es un toro salvaje que no puede esperar. El problema es, escúchame bien, están diciendo los especialistas, escúchame este numerito, y te lo digo porque tengo una especialidad en esa área de matrimonio y familia. Los especialistas, no los cristianos, están diciendo, los estudios están diciendo, el 75 al 80% de las parejas que tuvieron relaciones sexuales antes de casarse, que convivieron antes de casarse, tienen entre 75 y 80% de posibilidades de casarse, más que aquellas otras parejas que no practicaron el sexo antes de casarse. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Mira a la persona que está a tu lado y dile: ¿eso es serio? Eso es serio. Y si es jovencito, dile: piénsalo bien. Hello. ¿Hay alguien aquí todavía o me dejaron solo? Deme una señal, diga gloria a Dios, lo que sea. Ahora el texto sigue diciendo algo más. Dios dice promesas. Dice: habitaré y andaré en medio de ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Estas son promesas maravillosas, porque por medio de su Espíritu Santo Él habita, Él vive en medio nuestro. Pero cuando caemos en esas cosas, abrimos las puertas para que el Espíritu Santo se vaya. Por eso Dios ordena esto: salgan de en medio de ellos, apártense, no toquen lo impuro. A alguien Dios le está diciendo en este día: apártate, sal de eso, no toque eso que tú sabes que es impuro, no lo toque, no sigas tocándolo. Porque te va a robar la bendición de Dios, te va a robar la presencia de Dios, te va a robar la amistad con Dios, te va a robar el amor más grande, que es el amor de Dios. No vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. ¿Recuerda lo que hizo Esaú? Era el primogénito, y por satisfacer un deseo momentáneo, tenía hambre y dijo: no, aquí el que manda es el estómago, hay que satisfacerlo. Bueno, le dio satisfacción a su estómago, vendió la primogenitura por un miserable plato de lentejas. Hay tantas bendiciones que Dios ha puesto sobre tu vida y tantas promesas que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, si caminamos en santidad, si caminamos en obediencia al Señor, que pueden ser perdidas si nos extraviamos del camino y nos dejamos contaminar en la carne y en el espíritu. Por eso Dios dice una vez más: salid de en medio de ellos, apártense, no toquen lo impuro, y yo los recibiré. Y mira la promesa, verso 18, 2 Corintios 6, 18: y seré para ustedes padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Aleluya. Alguien le dé el aplauso al Señor ahí donde está. Ahora quiero que vayamos al capítulo 7, 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Mira lo que está diciendo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas? Las que acabamos de escuchar. Dios dice: y yo los voy a recibir, y seré para ustedes padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, y yo voy a habitar en medio de ustedes. ¿No le parece que esas son promesas gloriosas? Saber que el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, se mueve en medio nuestro, está a nuestro alcance. Podemos tener comunión con Él, podemos tener amistad íntima con Él. Ese es el privilegio más grande que pueda tener el ser humano. Y ese privilegio está al alcance a través de la relación con Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, convirtiéndonos a Cristo. El Espíritu Santo viene a habitar entre nosotros y se produce esta relación. Ahora, note algo: cuando dice, puesto que tenemos tales promesas, hay un llamado: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La palabra limpiémonos o limpieza ahí es la palabra katsarizo en el original, y eso es: háganse limpio, desaparezcan la suciedad, purifíquense. Quiero que nos hagamos esta pregunta: ¿qué cosa hay que me está contaminando? ¿Qué cosa hay que me está ensuciando el alma, ensuciando el espíritu, ensuciando mi cuerpo? ¿Qué cosa pecaminosa hay que he estado tocando, que me he estado contaminando, que me he estado metiendo, que Dios dice: sal de allí, apártate de eso, no toque lo impuro? ¿Qué estoy tocando? ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Con quién estoy tratando que me estoy contaminando? Dios dice: hay que desaparecer eso. Cuando usted limpia, lo que hace es que recoge la basura y la quita de allí. Esa basura que está contaminando tu alma, tu espíritu, tu ser, Dios dice: eso tiene que desaparecer. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Eso tiene que desaparecer. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que limpiar es quitar la suciedad o la inmundicia de alguien o de algo. Quitar la suciedad o la inmundicia de alguien o de algo.
es hacer un lugar o colectividad para que queden libres de los elementos que se consideran sobrantes o perjudiciales. Dios nos está diciendo hay que hacer algo. La otra palabra que dice el versículo 1 de este capítulo 7 de 2 Corintios es: límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu. La palabra contaminación ahí en el original es la palabra molusmo. Y esa palabra significa mancha, inmoralidad, contaminación. Dios está diciendo: todo lo que te está contaminando es una mancha, produce mancha en nuestra vestimenta. En el libro de Apocalipsis dice: y su iglesia se ha vestido de lino limpio, blanco y resplandeciente. ¿Para qué? Para recibir al Rey. Para recibir al Rey hay que estar vestido de lino limpio, blanco y resplandeciente. Lino limpio, blanco y resplandeciente, sin mancha. Él ha dicho que Él viene a buscar una iglesia sin manchas y sin manchas y sin... Mira lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 14. Segunda de Pedro 3, 14. Por esto, amados, estando en espera de estas cosas, procurad, es un mandato, procuren con diligencia, la palabra diligencia es prontitud, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Tú y yo, hermanos míos, con toda diligencia tenemos que procurar es trabajar en eso, dedicarnos a eso, tratar de hacer lo máximo para que cuando Él se manifieste, seamos hallados por Él como sin mancha, irreprochables, en paz. Sin mancha, irreprochables, en paz. Mira a la persona que está a tu lado y dile: sin mancha, irreprensibles, en paz. La palabra mancha es contaminación, y el mandato es que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. La carne es esa naturaleza caída que nos impulsa, que nos empuja hacia el mal. El viejo hombre fue crucificado con Cristo, pero la carne hay que crucificarla cada día. Hay que aprender a negarnos cada día, negarnos a nosotros mismos. Decirle no a ese deseo que te pone el diablo en el corazón, que utiliza la carne. Mira para allá, pero mira lo que te está perdiendo, mira para allá. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz diariamente. Alguien dice conmigo: diariamente. Niéguese a sí mismo y sígame. Algunos creen que seguir a Jesús es siempre una fiesta. No podemos negar que tenemos fiesta todos los días, pero también hay batalla, y parte de esa batalla es: número 1, tomar tu cruz. Número 2, negarte a ti mismo. Y negarte a ti mismo es cada vez que ese corazón te dice: pero mira qué filetón de este lado, mira para allá, mira para acá, mira aquello, piensa. Tú ser capaz de decir: Señor, reprenda al diablo. Cerrar los ojos. Ser capaz inclusive de ponerte como un robot, tieso o teso, como dicen algunos. No voy a mirar. Y te aseguro que después que cruzaste y te negaste, al rato eso se olvidó y se acabó.
Pero si te pusiste a mirar y decir Jesús, María, José, quedas atrapado. Dios nos está diciendo que cuando Él venga, cuando Jesús venga, Él quiere encontrarnos. Procuremos nosotros ser hallados por Él sin mancha, irreprochables y en paz. Ahora, el texto también de 2 Corintios 7 está diciendo que no solamente nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, sino que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, pero agrega, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? Lo primero que quiero decirte es que cuando estamos muy bien, hay un problema en estar demasiado bien. Todos nosotros anhelamos, Señor, dame esto, dame aquello. Y cuando Dios comienza a darnos, hermanos, y comenzamos a acomodarnos demasiado, pongamos la barba en remojo. Porque cuando estamos demasiado bien, usualmente el diablo comienza sutilmente a decirte, ¿para qué orar tanto? ¿Para qué tú te levantas a las 5 de la mañana? ¿Tú eres un fanático acaso? Tú estás bien. Tú estás bien. Mira el trabajo que tienes, el sueldo que tú ganas. Mira el carro, mira aquello que has logrado. ¿Para qué ir a una vigilia? Con ese grupo de loquitos a orar. Y como dice el pastorcito, MLB, y moco, lágrimas, baba. Pero esa es la chusma que hace eso. No, tú puedes orar desde cualquier lugar. Tú oras desde tu casa. Es más, ni siquiera te pongas de rodillas. Tú oras en la cama. Tú oras 3 minutos y ya oraste. Y cuando viene a ver te convence el diablo y comienzas a bajar en tu dependencia de Dios y comienzas a depender más y más de tu carne. Y llega un momento que el diablo se da cuenta que estás vulnerable y ¡muap! Te echa mano. Por eso Dios nos habla de perfeccionar la santidad. En otras palabras, no te conformes donde has estado. Tienes que profundizar más. El que es inmundo, dice la Biblia, es inmundo todavía. Pero el que es santo, santifíquese más todavía. Más. Alguien dice más. Más. Y nota lo que está diciendo. ¿Cómo se perfecciona la santidad? En el temor de Dios. ¿Cómo nos limpiamos de la contaminación de carne y de espíritu? Perfeccionando la santidad, siendo más santo. ¿Y cómo se es más santo? Con el temor de Dios. La Biblia dice que con el temor de Dios los hombres, las personas se apartan del pecado. Nos apartamos del pecado. A más temor de Dios, más cercanía de Dios, más respeto a Dios, más honra a Dios, más amor a Dios. Porque temer a Dios no es tenerle miedo, es respetarlo, es reverenciarlo, es darle a Él el primer lugar. Por eso, óyeme bien, cuando tú temes a Dios, lo vas a colocar a Él en primer lugar. Nunca se te va a ocurrir de que tú vas a poner a una Pepa o a un Pepe en el primer lugar de tu vida. Nunca se te va a ocurrir que es tu corazón el que manda, sino que el que manda es el Dios del cielo. El que manda es el Espíritu de Dios. Y vas a poder cantar aquel himno: no daré mi amor a nadie más que a Él. No pondré mi fe en nadie más que en Él. Y yo sé que alguien dirá: ¿y entonces qué voy a hacer con la esposa? O la esposa, ¿qué voy a hacer con el esposo? Tú lo vas a amar, porque hay espacio para amar a la esposa, hay espacio para amar al esposo, pero nunca como a Dios. Nunca. Cuando tú prefieres a otra persona por encima de Dios, que Dios te dice no, no te conviene, estás diciendo: esta persona está en mi corazón por encima de Dios, es mi ídolo. Por eso necesitamos volver al temor de Dios.
Voy terminando. Quiero que veas el Salmo 25, versículos 12 al 14. Salmo 25, versos 12 al 14 tiene algunas preguntas. La primera: ¿quién es el hombre o la persona que teme a Jehová? Eso incluye a las mujeres. Hazle la pregunta a la persona que está a tu lado, a tu derecha y a tu izquierda. ¿Tú sabes de alguien que realmente teme a Dios? En serio, hágale la pregunta a alguien. ¿Conoces a alguien que teme a Dios? Tócale la espalda al que está delante de ti y hazle la pregunta: ¿conoces a alguien que seriamente teme a Dios? Mira cómo Dios te responde. ¿Qué le pasa a esa persona que teme a Dios? Dios le va a enseñar el camino que ha de escoger. En otras palabras, Dios le va a dar revelación, Dios le va a dar entendimiento, Dios le va a iluminar. Esa persona va a tener el entendimiento, el discernimiento encendido. Versículo 13, Salmo 25, verso 13. ¿Gozará esa persona de qué? Yo quiero que me sean sinceros. ¿Cuántos de ustedes quieren estar mal? Todo lo que le encanta estar mal, levántenme la mano. Oh, no hay ninguno acá. A los que le gusta el bienestar, levántenme la mano, a ver. Todos. Pero ¿sabe que estas promesas no son para todos? Estas promesas de Dios son solo para los que le temen. Y Dios ha dicho: el que me teme, o el que me respeta, el que me honra, el que me da a mí el primer lugar, el que a la hora de tomar decisión, o aquella que a la hora de tomar decisión me prefiere a mí por encima de todo el mundo, me prefiere a mí por encima de cualquier cosa, o de cualquier prebenda, o de cualquier dinero, de cualquier placer, esa persona yo le voy a hacer disfrutar de bienestar. Y su descendencia, ¿qué? Heredará la tierra. Ahora, abróchate los cinturones, porque lo mejor viene en el verso 14. Mira lo que dice el verso 14. La comunión íntima, la amistad íntima, profunda de Dios, ¿es con quién? Con los que ¿Habrá alguien aquí que quisiera ser panita de Dios, como dicen por ahí, panita full de Dios? Hay dos o tres. Los otros son amigos del diablo, ¿verdad? Sí, porque si tú no quieres ser amigo de Dios, eres amigo del diablo. Aquí no hay zona gris. ¿Alguien quiere ser amigo íntimo de Dios? ¿Sabe qué dice Dios? Eso es posible, pero el requisito number one es: tienes que honrarme. Tienes que temerme, tienes que darme el primer lugar en tu vida. Eso es temer a Dios. Termino entonces con tres cosas, tres instrumentos que Dios utiliza para limpiarnos. Porque Dios nos está mandando a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Tres instrumentos que Dios utiliza para limpiarnos. Número uno, la sangre de Jesucristo. Primera de Juan 1:7 dice, Primera de Juan 1:7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay un himno muy viejo pero maravilloso que dice: lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre. Escúchame bien, diariamente usted y yo necesitamos sacar un tiempo para venir delante de Dios, confesar cualquier cosa, todo fallo, y decirle: lávame con tu sangre, purifícame, límpiame. Porque no hay quien no peque. Intencional o no intencionalmente pecamos. Por eso necesitamos venir a decirle al Señor: lávame, límpiame, purifícame. Segundo instrumento que Dios utiliza para limpiarnos
Juan capítulo 15, versículo 3, Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 15, 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Escúchame bien, la palabra de Dios tiene un efecto de limpiador. Ella limpia. Cuando tú lees, estudia, memoriza, medita la palabra de Dios, esa palabra comienza a quitar la suciedad, comienza a revelarte tu suciedad, comienza a revelarnos la suciedad en nuestra alma, en nuestro espíritu, comienza a invitarnos al arrepentimiento. Y por eso la mugre del pecado no podrá permanecer en un corazón que diariamente se somete a la palabra de Dios. Por eso es tan importante diariamente sacar tiempo para leer, estudiar, meditar y memorizar la palabra de Dios. El tercer instrumento que utiliza Dios para limpiar nuestras vidas, mira lo que dice 1 de Pedro 1:22. Ponte de pie para que vea que estoy terminando. Son dos textos bíblicos y termino. Primera de Pedro 1:22. Oye esto, Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia a la verdad, mediante ¿quién? El Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El Espíritu Santo es instrumento que utiliza Dios para purificar nuestras almas, nuestros corazones, mediante la obediencia. Ahora abróchate los cinturones para lo que viene. Y aquí cierro. Malaquías 3:2. Malaquías capítulo 3 versículo 2. Mira lo que está diciendo. Y esto es vital. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Has pensado eso en el día de su venida? ¿Quién podrá estar en pie el día en que Él se manifieste? Porque Él es, ¿cómo qué? Como fuego que purificador y como jabón de lavadores. Aún en la antigüedad había gente que lavaba, que conocía un tipo de jabón que sacaba las manchas más efectivamente que cualquier jabón común. Aún en la antigüedad eso estaba claro. Pero desde la antigüedad Dios dice, pero el limpiador más efectivo es el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo es fuego purificador. Purificador. Hoy es día de Pentecostés en el mundo entero. Y hoy debíamos venir delante del Señor y decirle, purifícame, límpiame de mi maldad. Que el fuego de tu Espíritu Santo penetre en lo más profundo de mi ser y consuma todo deseo de pecar y le pegue fuego a toda inmundicia, a toda carnalidad en mi vida. El fuego del Espíritu Santo consuma todo deseo inicuo, todo apetito carnal, todo aquello que me quiere desviar de la voluntad de Dios. Que el fuego del Espíritu Santo consuma toda escoria, consuma toda inmundicia. Que el fuego del Espíritu Santo venga a nuestras vidas y limpie y nos haga limpios. Shema kata masama marama katarama sayamanda. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, desciende como fuego consumidor, fuego que consume la escoria, fuego que consume la inmundicia, fuego que consume la maldad, fuego que consume el deseo de pecar. Sheme quiero ororo cara masaya. Purifícanos, purifícanos y límpianos de toda maldad, límpianos de toda escoria, limpia, desarraiga todo lo que no es tuyo.
todo anhelo de pecar, todo deseo de pecar, todo deseo de fornicar, de adulterar, de mentir, todo deseo de pornografía, de maldad. Oh, Shakaya, Mara, Hara, Ketoromo, Kara, Masaya. Limpia, 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 limpia. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego que consume, fuego que limpia, fuego, fuego de Dios, fuego de Dios. Todo el que hable en lenguas acá comience en esta hora en el nombre de Jesús a invocar el nombre del Señor. Oh, ahí está el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu Santo moviéndose, consumiendo toda malicia, todo deseo, oh, de contaminación. Solo Lolo Koto Mosaya manda. Fuego de Dios, fuego de Dios. Oh, en el nombre de Jesús, la vida de Cristo se manifiesta en esta hora. La vida de Cristo, oh, pon anhelo por tu presencia, anhelo por santidad en nosotros, Señor. Anhelo, anhelo por buscarte, anhelo, Señor, por encontrarnos más y más contigo. Shena Masaya, Katamasaya. Rompe toda cadena, rompe toda atadura, rompe toda ligadura de maldad, rompe todo aquello que no es tuyo. Vivifica, purifica a tu pueblo. Shelelelo kotomoso moyo mara masaya manda. Oh, límpianos. Purifica tu pueblo, purifica tu iglesia. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos, Señor. Oh, te necesitamos, Señor. Fuera toda inmundicia, fuera toda malicia, fuera todo deseo de pecar, fuera la inmundicia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo huye en esta hora, huye, huye, y cae el fuego de Dios, fuego de Dios. Oh, purifica. Purifica, purifica tu iglesia, purifica tu pueblo. Oh, llévate la inmundicia, llévatela. Salamakataya manda, shererererebe que torobosanda. Oh, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Ahí está el mover de Dios, ahí está el fuego de Dios, ahí está la vida de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, vida de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego, fuego, fuego. Santo es tu nombre, Jesús. Oh, gracias, gracias, Señor, gracias, 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 Maestro, gracias, gracias, Señor, gracias, gracias, Padre mío, gracias, Dios del cielo, en el nombre todopoderoso de Jesús.